Canal BCC presenta un momento de información. Mordientes, necesarios para tener el hermoso color en nuestras prendas. Muchas veces, lo primero que vemos en una prenda es si el color combina. Si tenemos cosas en nuestro armario que puedan hacer juego con ese hermoso color. Pero alguna vez se preguntaron cómo logran obtener este hermoso color y qué hace que, aunque se lave, no se salga. La respuesta es una palabra muy singular. Mordientes, en sí, mordientes textiles. Aunque, ¿qué es un mordiente? Estas suelen ser sales metálicas, ácidos u otras sustancias orgánicas que se usan para la fabricación de los textiles y para que la tela logre aceptar todo el color. De lo contrario, esta podría salirse fácilmente cuando lo lavamos o metemos a la lavadora. El mordiente sirve como puente entre el tinte y las fibras, permitiendo así que las partículas de los colorantes, las cuales poseen esas características de dar el color, se adhieran fuertemente a las fibras de tal manera que no se despinten. Estos puentes no son usados desde hace pocos años. Nuestros antepasados los usaron desde hace muchos siglos atrás. Se cree que los primeros mordientes fueron las sales metálicas como el alumbre, el cual hasta ahora se emplea para fijar los colorantes. En el antiguo Egipto se vio que ellos utilizaban el alumbre junto con otros mordientes para fijar los tintes vegetales en las telas. En la Edad Media, en Europa, se usaban mordientes como el sulfato de hierro y el sulfato de cobre. Los mordientes pueden ser tanto naturales como artificiales. Su principal diferencia radica en que los naturales son más respetuosos con el medio ambiente, tienen menos toxicidad y pueden ser biodegradables, mientras que los sintéticos, aunque ofrecen una mayor estabilidad del color y duradera, pueden generar un impacto ambiental. Ahora, una vez que se puede ver todo el potencial de los mordientes, solo queda saber qué hermoso color es el que queremos fijar, debido a que también depende del mordiente a utilizar el color que se va a obtener. Como nosotros, que somos buenos para algunas materias o temas, en los mordientes algunos son mejores para fijar ciertos colores. Estos desempeñan un papel elemental al mejorar la adherencia en los colorantes en fibras, por lo que afecta a la intensidad y a la estabilidad del color final. Además, como nosotros en el colegio o en nuestro entorno, donde solemos tener un mejor amigo o amiga o alguien con quien nos llevamos mejor que las demás personas, los mordientes pueden tener cierta afinidad por ciertos colorantes o grupos de colorantes. Por ejemplo, los mordientes metálicos pueden tener una mayor afinidad por los tintes de tonos oscuros, mientras que otros mordientes ayudan a obtener tonos más brillantes o claros. Para entender mejor este tema, en esta ocasión voy a entrevistar a la doctora Julia Sea. Buenos días, doctora Julia. Espero que les resulte muy bonita esta entrevista. Quisiera hacer algunas preguntas. Comenzar primero preguntando, ¿qué es un mordiente? Bien, muchas gracias por la invitación para poder participar en este tema sobre los mordientes, Angie. Gracias. Bueno, tu pregunta de qué son los mordientes. Los mordientes normalmente lo conocemos como aquellas sustancias que son fijadoras de los colores, ¿no? Estos mordientes son sustancias empleadas generalmente en lo que es el campo de la tintorería. En textiles, como decía, sirve para fijar los colores en los productos textiles. También la función del mordiente es favorecer la fijación del colorante en las fibras, ¿sí? Entonces el término es usado principalmente en lo que es la industria textil para designar aquellas sales metálicas que pueden ser, por ejemplo, como el hierro, como el aluminio, el cobre, estaño, etc. O también algunos ácidos como el ácido tánico, que se obtiene
de compuestos orgánicos que generalmente son ricos en fenoles. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el mordiente que generalmente suele ser más utilizado y por qué? Bien, desde la antigüedad el mordiente más conocido son las sustancias conocidas como alumbres. Estos alumbres son sales dobles de sulfatos, ¿no? Pueden ser de aluminio, potasio, y ese sería uno de los más utilizados y que es bastante económico. También hay otros mordientes, como es el caso del sulfato ferroso, del sulfato cúprico, pero en ambos casos con estos metales lo que hay que tener en cuenta es que estos mordientes un poco intensifican el color y a veces se opacan, ¿no? Entonces las cantidades que se debe utilizar se deben ser bastante precisas. No solo tenemos sales de ferrosas o de cobre, también tenemos sales de estaño, también tenemos ácidos tánicos, como te dije anteriormente. En el caso del estaño, esta sal metálica sí hay que tener un poco cuidado porque no solo ayuda a fijar, si nos excedemos en las concentraciones puede hacer de que la fibra textil o la lana que se quiera teñir o la sintética le da cierta dureza y que puede quebrar. Entonces hay que tener mucho cuidado en las concentraciones que se deberían quebrar. La siguiente pregunta sería, ¿qué se tiene en cuenta al momento de utilizar un mordiente? En el caso de utilizar el mordiente, lo principal que debemos pensar son las sustancias colorantes, es decir, los colorantes, ¿no? Y en el caso de los colorantes, el colorante es una molécula que tiene normalmente dos componentes, el cromógeno y el ausocromo, ¿no? Que si bien es cierto el cromógeno posibilita la unión del elemento al tejido, denominándose ausocromo, ¿no? En esta parte actúan los ausocromos. En este caso de estos colorantes que es lo primero que debemos pensar, qué tipo de colorante es el que vamos a fijar con el mordiente, es muy importante tener en cuenta este tipo de colorante. Hay colorantes que son medios básicos, ácidos y neutros. La siguiente pregunta sería, ¿qué características suele dar un mordiente? En las características sí es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el incremento de la fijación del color. Esa es una de las características. Esto ayuda a incrementar la fijación del color. Otra característica es que aumenta la solidez del colorante. Esto frente a la luz y frente a los procesos de lavado del textil. También hay otra característica muy importante, que los mordientes ayudan en el rango de coloraciones que puede darse en el proceso de teñido. ¿Cuán importante es un mordiente? Es importante porque, como te decía, aumenta en el proceso de teñido la diversidad de colores, la gama de colores que se puede obtener y sobre todo la resistencia del colorante frente al lavado, frente al uso, a la fricción, etc. ¿Cuáles son las aplicaciones de los mordientes? ¿Solo se lo puede utilizar para lo que es la industria textil? No solo en la industria textil, en lo que es la biología molecular también se utilizan los mordientes, los fijadores, porque se utilizan estos colorantes para poder estudiar las membranas celulares y poder diferenciar, ¿no?, algunos organelos celulares. En el caso de las bacterias, por ejemplo, se utiliza un proceso de tinción con el grafo y que éstas puedan determinar si son gram positivas o negativas. Bien, según su opinión, ¿cuál es mejor, un mordiente natural o uno artificial? En el caso de los mordientes, hoy en día estamos viviendo una etapa ecológica. Entonces se está dando bastante importancia a lo que son los mordientes naturales, ¿no? Porque estos no dejan residuos, no contaminan, y es por eso que se está dando, nuevamente se está volviendo a darle importancia necesaria a lo que son los mordientes naturales,
que son a veces extractos de plantas o algunos sales minerales, ¿no? Que se adhieren y que tenemos, por ejemplo, yo hasta ahora había visto de que en algunos sitios antiguamente utilizaban el rumen de la vaca, ¿no? Como fijador de proceso de fundición. Pero hemos vivido una etapa también en la que nos ha invadido la fibra sintética. Entonces, muchas de estas no fijaban como se debía los mordientes naturales. Entonces, ahí es que se ha recurrido a lo que es los mordientes artificiales o sintéticos. Pero, si bien te digo, estamos entrando en una etapa ecológica en la cual se está volviendo un poco hacia atrás en la aplicación de los mordientes naturales. Esas serían todas mis preguntas. Muchas gracias por su respuesta y espero tener una próxima oportunidad. Gracias a ti, Angie. Gracias. Como podemos ver, la elección de un mordiente es fundamental para la industria textil. En la actualidad, se espera que estos mordientes puedan resistir los microorganismos, así como que resistan las lavadas que se da a la ropa. Es increíble el gran papel que tiene en la industria textil, teniendo en cuenta que se lo suele utilizar en forma de polvo, cristales o líquidos. Aparte que la cantidad a utilizar suele ser entre un 5% a 15% del peso de la fibra seca, y depende netamente de las características de la fibra. Por ejemplo, si se tiene 1 kilogramo de fibra, la cantidad a utilizar de mordiente sería entre 50 y 150 gramos.